Pero quería preguntarle antes de nada, señora Olona, ¿qué le parecen los altercados que estamos viviendo en el entorno de la calle Ferraz? 9ª noche consecutiva de manifestaciones que repiten un patrón, porque comienzan de una manera pacífica, con un tipo de público, en muchos casos familiar, y acaban convirtiéndose en correcalles y en enfrentamientos contra la Policía Nacional. Pues te agradezco que sea la primera pregunta, esta la que me formulas, porque efectivamente hoy vengo y os agradezco la oportunidad para poder comentar el libro que acabo de publicar, pero sin lugar a dudas tengo la necesidad de comenzar esta entrevista trasladando todo mi apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, particularmente a los agentes de la UIP, en la 9ª noche de movilizaciones, trasladar mi apoyo a los agentes y a sus familias y desde luego con un mensaje muy claro, mantener la línea, porque evidentemente están teniendo que escuchar en algunos casos unas proclamas, unos cánticos coincidentes a los que escucharon en octubre de 2017 en Cataluña por parte de personas que antes les llamaban nuestros agentes. Y lo que están demostrando con su profesionalidad es que no tienen más militancia que la ley y el orden. Así que mantened la línea, que estamos muy orgullosos de vosotros. La hemos visto esta semana en sus redes sociales, en Twitter, hacer graves acusaciones a los que fueron sus compañeros de partido, de Vox, en torno y a colación de estas manifestaciones violentas. Les ha llamado hooligans. Ha dicho que echan gasolina para encender las calles y les acusa de poner en el centro de la diana a los agentes de policía, a los que se acaba de referir usted. Si le digo la verdad, me sorprende que le sorprenda que estos líderes de Vox digan las cosas que dicen y que están diciendo estos días. Pues... ¿le sorprende de verdad? Estoy profundamente sorprendida y me consta que no soy la única que se siente así y que es el sentimiento generalizado que existe también dentro de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos viviendo un momento muy complicado en España. Esto es algo evidente, que creo que todos podemos estar de acuerdo. Y es un momento en el que todos debemos estar a la altura, especialmente quienes tenemos un eco mediático. Que la tercera fuerza política de España, sus líderes, hayan llamado esta semana a la insubordinación policial y a la desobediencia civil, que hayan jaleado a los manifestantes para que pidan a los agentes que se quiten el casco y se pongan a su lado, que es lo que, por cierto, vimos en 2017 por parte de algunos Mossos, y los demócratas, como es mi caso, nos sentimos horrorizados, como hoy me sentiría horrorizada si viese esas escenas por parte de cualquier otro cuerpo policial. Que se hayan atrevido a poner en cuestión que nuestros agentes estén siguiendo órdenes ilegítimas y que, por tanto, hayan señalado a nuestros agentes que hayan puesto en la diana a esos mismos policías que pusieron sus cuerpos en octubre de 2017 para defender la seguridad de todos. Es una tremenda irresponsabilidad. Pero mayor abundamiento, lo que estamos viendo, es un acto de enorme cobardía. Porque lo que están haciendo, sin lugar a dudas, es no dar la cara. Intentando prender la mecha, poniendo la cerilla al lado de la gasolina, pero no en primera persona. Utilizando a chavales, que es esa plataforma, Revuelta. ¿Qué es Revuelta? Revuelta... Lo ha sacado usted y me parece interesante porque estos días los compañeros del País utilizaban un término que a mí me parece que se ajusta por la descripción y por lo poco que sabemos de esta asociación a la realidad. Le llamaban asociación fantasma, no está registrada en el registro oficial de asociaciones y yo creo que a lo mejor quien nos está viendo, si usted tiene información, tiene interés por saber quién está detrás de estas manifestaciones. Este colectivo Revuelta, ¿qué es? ¿Qué vinculación tiene con Vox? ¿Quién les financia? Revuelta es una nueva pata de eso que vengo denominando el chiringuitazo, el negocio del falso patriotismo, que el clan Intereconomía ha montado sobre la esperanza y la ilusión de millones de españoles que confiamos en un proyecto como es Vox. Y como bien apuntabas, Miguel González, específicamente periodista del País, ha hecho una labor de investigación muy importante para acabar concluyendo que se trata de una organización fantasma porque no está registrada ni inscrita como tal en el registro de asociaciones. Revuelta es la sucesión de la organización juvenil que Vox intentó montar a través de lo que se denomina Plataforma 711 y tiene entre sus miembros a varios dirigentes destacados de lo que se conoce en las redes sociales como el Team Facha. Dirigentes destacados jóvenes, cuyos nombres y apellidos, por supuesto, tengo perfectamente identificados, y que intentan mostrar una apariencia de independencia respecto de Vox, pero que no es tal, hasta el punto que se ha podido constatar cómo la huella digital de la web es la que ha permitido establecer esa vinculación entre la actual Revuelta y lo que antes era Plataforma 711, que es la organización a través de la cual Vox intentó introducirse en la Facultad de la Complutense.
Sobre esta técnica, porque es una técnica perfectamente orquestada, hablo en el libro, cuando explico cómo Vox intenta introducirse en distintos ámbitos de la sociedad civil a través de distintas asociaciones con las que intenta aparentar que hay una total independencia, pero que no es tal, que están absolutamente orquestadas desde la cúpula del partido. Y es muy peligroso porque lo que están haciendo es utilizar a los jóvenes para unos fines políticos muy concretos. ¿Qué estamos viendo en el comportamiento de Vox a lo largo de esta última semana? Estamos viendo desesperación, estamos viendo una carrera hacia adelante. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que si se repitiesen elecciones, lo que actualmente son 19 escaños menos de los que teníamos en el Vox de antes, se reduciría a la mitad, según están mostrando las encuestas de manera coincidente. Estamos viendo una carrera hacia adelante por parte de Vox porque cuanto peor mejor. Necesitan el caos, necesitan que las calles estén incendiadas, porque ven en ese caos y en esa indignación de la calle el bote salvavidas, la última esperanza antes de llegar a la absoluta desaparición. Pero en su origen, en el origen de Vox y lo que lo llevó, en el fenómeno que lo llevó a tener 52 diputados, ya estaba eso. Estaban las calles encendidas de Cataluña, estaba la búsqueda del caos, el cabreo de la gente. Por eso le decía al inicio de la entrevista que me sorprende, que le sorprenda que Abascal se plantee en una manifestación que acaba siendo violenta, que Vox esté detrás de la asociación Revuelta, que es la que convoca y organiza a los ultras y a los violentos, según algunas informaciones. Ya veremos qué pasa. Yo nunca había visto a Santiago Abascal llamar a una insubordinación policial ni a una desobediencia civil. Y si hay hemeroteca que me desmienta, que se ponga. Yo te puedo asegurar que nunca había visto a un líder político en España, en democracia, nunca había visto, soy del 79, a un líder político en democracia llamar a la insubordinación policial y a la desobediencia civil. Y es algo de una gravedad extrema. Fíjate, la manifestación es un derecho fundamental que afortunadamente tenemos reconocido en la Constitución española. Yo soy una persona que defiende el derecho de manifestación, pero que sin lugar a dudas condena las manifestaciones en torno a las sedes de los partidos políticos, al igual que los domicilios particulares. Porque hay unas líneas rojas en democracia que no se pueden traspasar. Cuando traspasas esas líneas rojas, estás quebrantando los mínimos de la convivencia. Y el problema que estamos viviendo en la actualidad en España, y me da igual el color político, es que las trincheras ideológicas han secuestrado el sentido común. Y ser de derechas o ser de izquierdas es mucho más que ser del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, de Podemos, de Sumar. Y hay un mínimo común denominador, que es esa convivencia de la que nos hemos dotado, que es lo que está siendo dinamitado. Permítame, porque se ha referido usted varias veces a unas declaraciones del señor Santiago Abascal, puede que haya quien nos está viendo y no sabe exactamente a qué declaraciones se refiere, son estas. Y a la policía, a los servidores públicos, pedimos que la policía no cumpla órdenes ilegales en caso de que vuelvan a producirse. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no obedecen ningún criterio político, obedecen criterios operativos. Era la contestación del ministro Marlaska a esa sugerencia que hacía Abascal y a la que usted se refería a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero permítame, le quiero preguntar por otro personaje que yo creo que ha sacado o ha pretendido sacar bastante la cabeza estos días dentro de lo que es Vox. Prefiero al vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Bueno, lo de esta semana no tiene nombre. Aquí un ejemplo. ¡A la frontera! ¡Esa lechera! ¡A la frontera! ¡Anda! ¡Racista! El vicepresidente, lo recalco porque el cargo institucional creo que no es menor. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, encabezando una manifestación afortunadamente minoritaria y haciendo cánticos racistas. ¿Qué piensa usted de García Gallardo y qué pretende este señor con esta presencia alocada, por utilizar un término elegante, estos últimos días? Bueno, estas imágenes que acabas de mostrar luego fueron replicadas en las redes sociales. Hablamos aquí, en este caso, de Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Fueron replicadas en redes sociales, esas lecheras a la frontera, por el vicepresidente de Vox, entre otros dirigentes, por Jorge Busadé, igualmente por Rocío de Mer, portavoz en materia de inmigración de Vox. Y lo que evidencian es que la amnistía les importa muy poco. Por eso entremezclan los discursos, por eso intentan revolver el estómago del pueblo, la entraña del pueblo, para generar mayor caos y mayor indignación.
Pero fíjate, me sirve esta alusión que has hecho. Si me permites, me voy a desviar de la cuestión, porque quiero aprovechar la oportunidad que me das para contestar personalmente a Juan García Gallardo un insulto muy grave que ha dirigido también estos días hacia mí personalmente, llamándome loca. Hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, desde que se publicó mi libro, que por cierto, permíteme que te dé información actualizada, a la fecha, después de 2 semanas, nadie se ha querellado contra mí. Nadie ha salido a desmentir ni un solo pasaje de mi libro. Bueno, de hecho, la única declaración pública que ha hecho Abascal sobre un asunto por el que le preguntaré a continuación y que dice usted en su libro y que es comprometedor para Vox es confirmarlo, más que desmentirlo. Me refiero al desvío de 11 millones de euros. Efectivamente. Vimos como en un primer momento, después de que yo llevé participando en distintas entrevistas, medios de comunicación y explicando cómo se han desviado 11 millones de euros de dinero público desde Vox a distintas entidades privadas, intentaron quitarle hierro al asunto diciendo que desde luego tan solo hablaban de cosas serias, como si no fuera suficientemente serio conocer el destino de 11 millones de euros de dinero público. También dijeron desde luego que se trataba de relatos de ciencia ficción, pero vimos como en un momento determinado, pasada una semana, cambiaba la estrategia. Y cuando yo estuve hablando del Clan Intereconomía, por referencia a los grandes beneficiarios del chiringuitazo que se ha montado en torno a Vox, me refiero a Santiago Abascal, me refiero a Kiko Méndez Monasterio, su gurú ideológico, y me refiero desde luego a los Ariza, Julio Ariza, propietario de Intereconomía, y a su hijo Gabriel Ariza, de repente la estrategia viró y lo que hicieron durante un fin de semana fue organizar una cerrada defensa en torno a solamente uno de los nombres que yo había mencionado, Kiko Méndez Monasterio. Es en ese contexto cuando Juan García Gallardo dijo que más Kikos y menos majaretas, por alusión a Kiko Méndez Monasterio y a mí cuando se refería a majareta. Pues bien, yo quisiera responder a Juan García Gallardo y no lo voy a hacer insultándole porque yo sí sé estar en mi lugar. Juan, llámame loca, pero la realidad es que te voy a contestar con datos muy concretos, que son los que arrinconan a las personas que son expertas en desviar la atención y en desviar dinero público. Llámame loca, pero desde hace 4 años se han desviado desde Vox a una fundación privada, la Fundación Disenso, más de 7 millones de euros. Llámame loca, pero desde hace 5 años una mercantil privada, Tizona Comunicación SL, ha facturado 4 millones de euros a un único principal cliente, Vox. Llámame loca, pero desde que se crea la Fundación Disenso, la curva de ingresos de esa mercantil privada ha disminuido sustancialmente. Llámame loca, pero desde luego tenemos al vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, hablando de Vox como una agencia de colocación. Me llaman loca, me llaman puta, me llaman traidora, me llaman comunista, hoy roja por estar aquí presente en esta entrevista, pero yo les llamo machistas, cobardes y desde luego corruptos, mientras no den una cumplida justificación de hasta dónde ha ido el último euro de dinero público, de esos 11 millones de euros de dinero desviado desde un partido político a todo un entramado de entidades mercantiles. Y hoy lo digo, como anticipé, con novedades, porque hoy, a diferencia de hace unos días, ya tenemos una condena por parte de la justicia, la condena del capo del Clan Intereconomía, de Julio Ariza, que ha sido condenado por parte de la justicia por esa quiebra del grupo Intereconomía. ¿Recuerdan cuando afirmaba que Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía? Pues hoy ya tenemos una condena en firme, una condena que lo que hace es determinar que Julio Ariza fue responsable personal de esa quiebra del grupo Intereconomía. Usted habla de eso en el libro, en Soy Macarena. Habla también de un asunto sobre el que enseguida le quiero preguntar y es la figura de Vidal Cuadras y su salida de Vox. Por cierto, nos alegramos de que las noticias que tenemos hasta ahora, y vamos enseguida con esa información, son positivas en cuanto a su recuperación. Pero volviendo a la actualidad, a las manifestaciones de esta semana y a lo que va a ocurrir mañana. Como usted bien sabe, el Partido Popular ha convocado manifestaciones en las principales plazas de las 52 capitales de provincia de España mañana a las 12 del mediodía. Santiago Abascal ha dicho que va a estar convocada, insisto, por el Partido Popular, en este caso en Madrid, en la Puerta del Sol. ¿Cómo cree que le va a sentar a Núñez Feijóo que mañana Abascal esté en esa manifestación? Fíjense, cuando hablamos de la deriva de Vox, cuando yo hablo de la deriva de Vox, tanto ideológica como empresarial, que ha determinado que personas como, por no mencionarme ya a mí misma, Iván Espinosa de los Monteros, Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso, el doctor Stigman y otros tantísimos cargos a todos los niveles municipales, autonómicos, nacionales ya no estén presentes en ese proyecto,
Hay que dejar una cosa muy clara. El problema de la deriva de Vox no lo tiene Vox, porque además el chiringuitazo ya está montado. O sea, ya hay 11 millones de euros que están a buen recaudo, fuera de las arcas del partido político que está sujeto a un control muy riguroso por parte del Tribunal de Cuentas. El problema de la deriva de Vox es del bloque del centro-derecha y, por tanto, el problema de la deriva de Vox es fundamentalmente un problema del Partido Popular. Y esto es algo que el presidente Sánchez y, en general, la izquierda ha entendido muy bien. Cómo funciona la política en la actualidad. La política en la actualidad no va de partidos políticos, va de bloques. ¿De qué bloque consigue el número de escaños suficientes para conseguir alzarse en la Moncloa? Esto, como digo, el presidente Sánchez y la izquierda lo entendió muy bien, matando a Podemos y creando el producto de marketing que es Sumar con Yolanda Díaz a la cabeza. ¿Qué tenemos en el bloque de centro-derecha? Que están condenados a vivir perpetuamente en la oposición, mientras Vox siga ahí presente con su deriva actual. Mañana, en esa nueva pugna política, vamos a tener presentes a los dirigentes de Vox, con Santiago Abascal en la cabeza, en la manifestación que se ha convocado por el Partido Popular. ¿Qué le parece al Partido Popular? Pues no he hablado con el señor Feijóo, con el presidente Feijóo, evidentemente, pero me puedo imaginar qué es lo que les parecen. ¿Que dónde están? ¿En qué están pensando? Con la que está cayendo en España. Y te puedo decir más. Fíjate, yo no he asistido, como te decía antes, a ninguna de las manifestaciones que se han convocado, siendo una mujer profundamente demócrata y además de derechas, porque estoy totalmente en contra de que se puedan rodear las sedes de los partidos políticos. Mañana estaré presente en la manifestación que se ha convocado y estaré en Madrid. No voy a estar en contra de ningún partido en esa manifestación, tampoco apoyando a ninguno de los otros partidos, sea el convocante o sea Vox. Voy a estar mañana presente en esa manifestación porque yo estuve presente en las calles en octubre de 2017 en Cataluña. Y quiero estar ahí para decir alto y claro que, al margen de las siglas, estoy al lado de todas las personas, especialmente los políticos que nos dirigen, que defiendan la ley y el orden, como estoy al lado de nuestros agentes y como estoy al lado de esos manifestantes mayoritarios que están concentrándose en Ferraz, que lo que hacen es abuchear las bengalas, abuchear el pollo que aparece en las banderas, abuchear a los nazis que están presentes y a los ultras y radicales, incluido Revuelta, que lo que están haciendo es parasitando las movilizaciones que en inicio, desde luego, pretendían ser no violentas como están acabando siendo. Señora Olona, voy a abrir juego porque seguro que tienen preguntas mucho más interesantes que las mías los compañeros. Isabel Morillo, que me hace especial ilusión, Isabel, que estés aquí. Yo que fui tu becario hace ya mucho tiempo en el Correo Andalucía. Peleábamos por el niño, tuvimos buen ojo, fíjate dónde nos ha llegado. Aprendí mucho de la gran Isabel Morillo y hoy tengo la suerte de tenerla aquí. Adelante, Isabel. Bueno, pues la ilusión es mía, de verdad, y me encanta estar aquí. Señora Olona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero poner el foco un poco en la financiación del partido. Aludía antes, José, al tema del suceso terrible del tiroteo de Vidal Quadra en plena calle de Madrid. Un hecho que, con toda la prudencia, todavía se está investigando. Usted habla en el libro de la traición de Abascal a Vidal Quadra, da muchos detalles de cómo supuestamente le robaron el partido, pero también habla de que hay tinieblas, creo que dice una niebla espesa, y habla de financiación de Irán y del Yunque. Usted ha escrito el libro como buena abogada del Estado que es para que no le puedan meter mano ni llevarla, ni querellarse, ni llevarla a los tribunales. Se desliza muchas cosas, pero tanto en el tema de la financiación como en otros muchos asuntos no apunta a ningún delito con el Código Penal en la mano, porque me imagino que si no su obligación sería haber llevado esto a los tribunales. Pero, ¿qué sabe de la financiación de Irán? Lo digo porque el señor Vidal Quadra, sabemos que en sus primeras declaraciones a la policía, con toda la prudencia, apuntó al régimen de Irán como posible autor de este tiroteo, ¿no? No es un tema para mí sencillo de abordar, te lo digo, Isabel, muy buenas noches. Lo primero, como no puede ser de otra manera, trasladar en público, como ya he hecho en privado, todo mi cariño a Alejo y a su familia en estos momentos tan difíciles. Te puedo decir que yo tengo una inquietud personal, porque ahora mismo las líneas de investigación son varias, y entre ellas, si el atentado que ha sufrido Alejo, el intento de asesinato, que por supuesto se descarta que el móvil haya sido un robo después de las primeras investigaciones, tengo una inquietud personal por si ese atentado tiene que ver con la financiación de Vox y, por tanto, tendría que ver con un tema en el que yo estoy metiendo el dedo en el ojo al Clan Intereconomía, pero dejando muy claro que soy consciente que el Clan Intereconomía tiene un más allá, en el que no quiero centrarme, porque sería perdernos en las tinieblas, llámese Irán, Miami.
sería perdernos en las tinieblas cuando tenemos nombres muy concretos: Quico Méndez Monasterio, Santiago Abascal, Julio Ariza y su hijo Gabriel Ariza. Dicho esto, es el momento del tiempo policial, y lo que tengo muy claro es que Alejo tiene una historia que tiene derecho a contar. Yo soy muy respetuosa en este libro, únicamente pongo negro sobre blanco los planos del edificio, pero es absolutamente cierto que a Alejo le robaron el partido. Alejo fue uno de los cofundadores con un manifiesto fundacional que nada tiene que ver con la deriva actual de Vox. Y pero en el origen de Vox hay financiación de Irán, señora Olona, en el porque origen lo de Vox, en el libro. No, en el origen de Vox hay financiación de Irán, porque así lo ha declarado Alejo Vidal Cuadras, diciendo que no fue una financiación hacia Vox, sino que fue una financiación hacia él personalmente, por parte de la oposición al régimen iraní. Una donación con nombres y apellidos muy concretos que provenía de ciudadanos donantes de más de 15 países, y que, por el cariño personal que se le tiene por parte de los opositores al régimen iraní, en cuanto Alejo levantó la voz pidiendo ayuda, respondieron y consiguió obtener una financiación de casi 1 millón de euros. Alejo, y esto no aparece en el libro, pero te lo cuento también, ¿cómo estaría el día que dejó su despacho y que dimitió como presidente tan solo 24 o 48 horas después de no salir electo como parlamentario europeo? ¿Cómo estaría para llamar a un notario y que el traspaso de papeles a Abascal se hiciera en presencia de un notario? Te lo digo porque es algo que yo también he hecho profesionalmente, y aquí lo cuento en este libro, cuando el presidente de la compañía donde yo era secretaria general, Mercasa, prohibió mi entrada, y así me lo comunicó el guardia civil retirado que prestaba servicios de vigilancia. Lo que hice llamar de inmediato fue a un notario para que levantara acta de toda la documentación que yo había dejado en mi despacho después de 15 meses de investigación de uno de los casos más graves de corrupción que ha habido y que hay en España. 500 millones de dólares en contratos, más de 20 millones de dólares en presuntas mordidas. Cuando uno llama a un notario para que le acompañe, es por 2 razones, como hizo Alejo y como hice yo. Porque tiene mucha confianza en su actuación y porque tiene mucha desconfianza en la actuación del de enfrente. ¿Por qué Alejo ha señalado, según apuntan los medios de comunicación, a Irán como presunto responsable? Lo desconozco. Las últimas noticias que tenemos es que parece ser que la Audiencia Nacional va a asumir la causa por un presunto delito de atentado terrorista. Estas son las novedades de hace escasas horas. Yo solo espero que la investigación llegue hasta el final, y sí que te puedo asegurar que a mí no me van a callar, porque es precisamente ahora... ¿Tiene usted miedo, señora Olona? Mira, dije... Porque usted no tiene ahora mismo seguridad, no tengo seguridad. ¿Tiene miedo? Dije en esta misma casa, cuando me entrevistó Cristina Pardo e Iñaki hace unas semanas, que no tenía miedo porque después del año de acoso al que me han sometido, me habían hecho precisamente inmune al miedo. Hemos pasado la pantalla con el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Yo puedo decir que aunque no tengo seguridad, desde luego extremo mis precauciones, pero también, después de la experiencia profesional que atesoro, yo he ido corriendo a la Audiencia Nacional para depositar el informe fruto de mi investigación de 15 meses, y es ahora como me siento, algo parecido como si estuviera corriendo para que la verdad quede preservada. Es ahora cuando más protegida estoy. Hasta la publicación de este libro, cuando me atenazaban las cadenas del silencio, mi situación era mucho más peligrosa. Ahora, si a mí me pasase algo, yo ya he puesto los nombres encima de la mesa. Señora Olona. Permíteme, Santiago, es que ha adelantado, si voy contigo, ha adelantado una información, está bien informada, obviamente, por su profesión como jurista, abogada del Estado, la señora Olona. Alfonso Pérez Medina es la novedad que apuntaba Macarena Olona, y que hemos confirmado también en esta casa. La investigación ha pasado de un juzgado de instrucción a la Audiencia Nacional. Sí, ha sido un día de muchos contactos porque se abrió una pieza en los juzgados de Plaza de Castilla porque en principio se abrieron unas diligencias por intento de homicidio. Estaba el grupo de homicidios de la Policía Nacional investigando sobre los hechos, pero enseguida entró también la Brigada de Información. Los agentes de la Brigada de Información sí que ven ahí un posible caso de terrorismo, y por eso finalmente, efectivamente, según fuentes jurídicas consultadas por La Sexta,
va a ser la Audiencia Nacional, en concreto el juzgado de instrucción número 5 que dirige Santiago Pedraz, aunque ahora mismo está de baja de paternidad, y le va a sustituir el titular del juzgado 1, que es Francisco de Jorge, el que se va a hacer cargo de esta investigación. Una investigación por terrorismo y en la que la pista fundamental que están siguiendo los investigadores es, como estabais comentando, esa relación que tenía Alejo Vidal Cuadras con la disidencia iraní, que efectivamente le financió la campaña como eurodiputado en el año 2014, y ahora mismo digamos que toda esa trama iraní es la principal hipótesis que están barajando los investigadores y que va a centrar esa investigación que se va a seguir en la Audiencia Nacional. Gracias, compañero, y yo creo que es muy acertada la pregunta que hacía Isabel Morillo, y se la ha contestado a usted de una manera que, permítame, señora Olona, me inquieta, y es que usted ha reforzado sus precauciones, toma sus precauciones y está muy atenta en su día a día, imagino, a qué pueda ocurrirle. Yo ahora he reingresado en la plaza en la Audiencia Nacional, donde estaba destinada como abogado del Estado antes de dar un paso al frente en el ámbito de la política. Soy una ciudadana que no tiene ningún tipo de seguridad, pero que, como relato a lo largo de este libro, que les aseguro que es mucho más que Vox, estoy acostumbrada a enfrentarme a dragones. Y si alguien tiene alguna duda, después de este año de acoso y después de lo que van a conocer a través de este libro, a mí no me van a parar, porque yo estoy al lado de la verdad, cabalgo sobre la verdad. Y reitero, a la fecha nadie se ha querellado contra mí, entre otras razones, y los compañeros juristas que estén viendo esta entrevista lo entenderán perfectamente. Si se querellasen contra mí, yo tendría derecho a pedir en ese proceso penal el famoso modelo 347, ese del que hablé en la entrevista con Évole, cuando el desvío de dinero público al chiringuitazo solamente, según lo conocido, era de 4,5 millones de euros de dinero público. Hoy ya son 11. Ese modelo 347 que nos permitiría conocer el detalle de la que se conoce como la cuenta de putas y varios, otros gastos de explotación, que es donde ha destinado el 70% de su facturación la empresa privada Tizona Comunicación a lo largo de estos 5 años, propiedad al 50% de Gabriel Ariza y de Kiko Méndez Monasterio. Pero me vais a disculpar porque yo quería aprovechar esta oportunidad para ampliar la información. Yo sé que hablo de muchos datos, yo sé que hablo de muchas mercantiles. Julio Ariza y su hijo son expertos en crear estos entramados societarios, y por eso he querido ir proporcionando la información de tal manera que pudiese ser digerida por el público poco a poco. He hablado y he denunciado que los que vinieron a acabar con las subvenciones, con las paguitas y con los chiringuitos han acabado montando el chiringuitazo. He hablado del negocio del patriotismo y he mencionado 2 entidades privadas que serían 2 grandes patas de ese negocio del patriotismo. La Fundación Privada Disenso, a la que se habría destinado, reconocido por Abascal, como bien decías antes, más de 7 millones de euros, y Tizona, una mercantil puramente privada, propiedad al 50% por parte de Kiko Méndez Monasterio y de Gabriel Ariza, a la que se habrían destinado 4 millones de euros en 5 años, siendo el principal o único cliente Vox. El chiringuitazo tiene otras patas, y es lo que hoy quería hablar sobre ello. La Fundación ISEP. Si la Fundación Disenso se constituye en enero de 2020, porque todo este entramado societario se empieza a crear en el año 2020. La Fundación ISEP se constituye, fundación privada, en julio de 2020, y la constituyen Gabriel Ariza, Kiko Méndez Monasterio, a través de Tizona Comunicación, Javier Tebas, y el nieto de Blas Piñar. Ya de entrada está bien la cosa. Exactamente. Y como secretaria en aquel momento, la nieta de Le Pen, dirigente de la derecha, califiquémoslo como cada cual considere, en Francia. ¿Y esta sociedad está diciendo usted, Privada. señora Macarena Olona, que también, o esta fundación, también habría recibido dinero público? A través de los distintos grupos parlamentarios y para proporcionar cursos de formación. Y hay otra pata del chiringuitazo, un sindicato, el sindicato Solidaridad, Es el constituido... sindicato que está detrás del cual está Vox. Exactamente.
el sindicato vinculado a Vox, constituido en septiembre de 2020. Veis que el año 2020 es el año en el que se teje todo el entramado societario y no es casualidad que sea en el año 2020. Menciona usted ya unas cuantas sociedades, fundaciones, todas relacionadas, según usted, con Vox, que habrían sido regadas absolutamente de dinero público. De manera privada y fuera de los controles tan rigurosos que tiene un partido político por parte del Tribunal de Cuentas. ¿Y se ha enriquecido Santiago Abascal en todos esos movimientos personalmente? Bueno, lo que tenemos son 4 grandes beneficiarios. Santiago Abascal, designado presidente y patrono con carácter vitalicio de la Fundación Disenso, con carácter vitalicio de por vida, con nombres y apellidos, a diferencia de otras fundaciones vinculadas a partidos políticos, donde los cargos orgánicos son cargos orgánicos del partido correspondiente, pero no con nombres y apellidos, sino quien ostente en cada momento, por ejemplo, secretario general, Partido Socialista, la Fundación Pablo Iglesias, mientras Pedro Sánchez sea secretario general del Partido Socialista, no como en el caso de Vox y la Fundación Disenso, que es Santiago Abascal Conde de por vida. El Sindicato Solidaridad se constituye en septiembre de 2020 y, como te decía, no es casualidad que todas estas entidades privadas se constituyan en 2020, es que es justo cuando Vox accede por primera vez al Congreso de los Diputados en el año 2019 y comienza a regarse de subvenciones públicas a través de la representación obtenida en el Congreso de los Diputados. El Sindicato Solidaridad tiene al frente a una persona, Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz, pero quien está detrás de las cuentas y maneja las cuentas, según la información que he podido obtener, es el hermano de Kiko Méndez Monasterio, Javier Méndez Monasterio, efectivamente. Las patas del negocio del falso patriotismo son distintas, son amplias, y vemos cómo hay una absoluta confusión entre lo público y lo privado. Y concluyo para dejar un mensaje muy claro. Yo no estoy poniendo en riesgo un proyecto político. Yo estoy poniendo en riesgo un negocio, que además, con las cifras de las que estamos hablando, resulta que es extraordinariamente lucrativo. Hombre. ¿Para quién? Para personas muy concretas, con cuentas corrientes muy concretas. Por eso decía Isabel, y por eso escribo en el libro, que no les concedo perdernos entre tinieblas hablando del Yunque, de Irán, de Miami, cuando tenemos nombres y apellidos muy concretos que son los que tienen que explicar, como primeras sociedades, pantallas interpuestas, dónde están los 11 millones de euros. Porque fíjate, te voy a poner un ejemplo. Pues nada, tanta información que Claro, tenemos que intentar desmenuzar un poco. 40 preguntas más, lo concretaba y si le insistía, y ha dicho que sí, que es el líder del partido al final, si Santiago Abascal se habría enriquecido, según siempre usted, personalmente, y me dice usted que sí, a través de, entre otras, esta Fundación Disenso de la que él es patrono. Ha dado mucha información, ha dado nombres y apellidos y les acusa de acusaciones gruesas. No sé si lo tiene acreditado hasta el punto de poder denunciarlo ante los tribunales. Pues la cuestión es que... Le voy a pedir, señora Lona, le voy a pedir contestaciones breves, sobre todo porque quiero que Santiago le pregunte, y obviamente que le conteste usted con calma, y un par de preguntitas más y me quedo sin tiempo. Perfecto, perdón, porque sé que como abogada que soy, la concisión no es lo mío. Exacto. Estamos en el momento de las preguntas, porque a los tribunales hay que ir con rigor y hay que ir con pruebas legales, o pena de que te tumben los procedimientos. Lo que puedo afirmar es que entiendo perfectamente a los votantes de izquierda, particularmente a los votantes de Podemos, hoy en gran parte integrados en Sumar, cuando están levantando la voz para decir, por el caso Neurona, a nosotros se nos abrió un casus belli, una causa judicial generalizada que ha durado más de 3 años, con más de 20 querellas interpuestas y que la mayor parte de los casos a fecha de hoy ha acabado concluyendo con archivo de todos esos procedimientos judiciales. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cuando hay muchas similitudes entre esas informaciones que permitieron abrir el caso Neurona y lo que está contando ahora Macarena Olona. Porque es cierto que hay un caso Neurona que afectaba a Podemos y es cierto que yo estoy hablando de lo que podríamos denominar el caso Intertizona, por la vinculación de Intereconomía, el clan Intereconomía y la mercantil privada Tizona Comunicación SL. Es el tiempo de las preguntas. Y actualmente a mis preguntas y a mis afirmaciones únicamente hay silencio por respuesta. Pero los españoles observan, los votantes de Vox observan, y este silencio que está manteniendo Santiago Abascal y el resto del clan Intereconomía será su sentencia condenatoria. Santiago. Es muy llamativo, señora Olona, que usted lleve 15 días denunciando el desvío de 11 millones de euros y que no se haya, nadie le haya puesto una demanda. Yo sobre los 11 millones de euros y sobre toda la explicación que ha dado de Tizona a Disenso,
Yo quiero simplificárselo a los ciudadanos. Decía Yélamo hace un momento, Santiago Abascal se ha enriquecido. Yo voy a cambiar la pregunta. ¿Puede ser que la cuenta de explotación de varios que no vemos pague, por ejemplo, las vacaciones del señor Abascal? ¿Es a eso a lo que usted se refiere? Que o sea, el señor Abascal tiene un sobresueldo que cobra a través de esas fundaciones. Pues para ser rigurosos necesitaríamos conocer la información del modelo 347, que únicamente disponen esas entidades privadas donde ha ido a parar, que sepamos los 11 millones de euros para poder conocer exactamente si, por ejemplo, alguien está pagando unas vacaciones privadas. Porque lo afirmé en el Congreso, como lo afirmo actualmente. Los corruptos, como las ratas, lo que buscan es la oscuridad. Y hay ahora quien dice, pero ¿por qué ahora estás con este tema? Porque vas contra Vox. Perdón, yo aquí tengo acreditada una lucha contra la corrupción, que es mi especialidad, que ha afectado al Partido Popular, al Partido Socialista y especialmente al Partido Nacionalista Vasco, de quien me convertí en su auténtica bestia negra en la lucha contra la corrupción durante los 5 años que fui abogado del Estado Jefe en el País Vasco. Es que yo la corrupción soy de esas personas que no la distingue según el color político a quien afecte. A los que ahora dicen, ¿pero por qué justo ahora estás hablando de este desvío de 11 millones de euros? Esa es la gran cuestión que los corruptos ponen encima de la mesa, porque nunca les viene bien que se hable de ello. Y ahí cuando usted estaba dentro no veía nada, usted era secretaria general del grupo en el Congreso, tenía un papel muy relevante, ¿no veía nada de todo esto que nos está contando cuando usted estaba dentro? Yo nunca he estado en las cuentas del partido. Ahora recientemente, justo cuando estamos en mitad de esta vorágine, ha dimitido precisamente el gerente del partido. Yo no he estado, desde luego. Un gerente que también es diputado andaluz. Sí, Javier Cortés. Y los diputados andaluces están ahora muy Exacto. Nunca he estado de la ola de Podemos. En las cuentas de Podemos, perdón, de Vox. Nunca he estado en las cuentas de este entramado empresarial que se ha creado. Y cuando yo accedo por primera vez a la información contable es cuando podría haberlo hecho cualquier otra persona. Después de mi salida de Vox, 3 semanas antes de mi entrevista. A mí me cuesta trabajo creerlo, señora Olona. Pues es tan fácil como comprobar la información mercantil. Pero sí que es cierto que yo he accedido a las cuentas del Parlamento andaluz y que, como cuento en este libro, yo denuncié que se me estaba pidiendo que cometiera un delito de malversación de caudales públicos, que no lo denuncié ante la Fiscalía porque o lo firmaba yo o no se cometía, y obviamente yo no lo firmé. Señora Olona, permitidme, es la 1:22, tengo más contenido y tengo que rematar. En este libro, como estamos viendo, cuenta muchas cosas en Soy Macarena, y yo le quiero hacer 2 preguntas que casi le pediría que las contestara con un sí o un no, y si no, con poco más. ¿Usted se arrepiente de haber estado en Vox? Bajo ningún concepto. Me siento muy orgullosa. Servir a los españoles es un privilegio. Y a quien pretenda que yo cancele mi paso por el Congreso de los Diputados particularmente es que no me conoce. Especialmente como responsable de los 36 recursos ante el Tribunal Constitucional que tuve la oportunidad de interponer, que han dado lugar a que se declarase la ilegalidad de 2 estados de alarma, como la ilegalidad del cierre del Congreso de los Diputados. Y entre otras acciones judiciales que lideró usted en el seno de Vox, también fue azote del independentismo. No me puedo atribuir porque las acciones penales las llevaba a cabo... Frente a los indultos, por ejemplo, fue usted muy beligerante. Las acciones, al menos en sus intervenciones parlamentarias, como lo sería actualmente como ciudadana. Y la última, ¿está muerto Vox? ¿Está muriendo Vox? ¿Vox empieza a ser pasado? Para 4 no. Para 4 no. Para la ilusión y esperanza de millones de españoles, Vox sigue muy vivo en sus corazones. Por desgracia, la deriva de Vox hace que lo que fue un auténtico proyecto de esperanza se haya convertido en un cadáver político cuya defunción... ¿Cree usted que Iván Espinosa va a ser el refundador de Vox? ¿Esa va a ser la siguiente batalla que vamos a ver al señor Espinosa de los Monteros intentando arrebatar a Santiago Abascal el lugar? Yo solo puedo decir que en el último año la actual cúpula de Vox ha reformado los estatutos de Vox para blindarse y bunkerizarse por completo y hacer muy difícil esa sucesión.
Señora Olona, le agradezco muchísimo su presencia hoy en La Sexta Explica. Me quedo con un montón de preguntas que hacerle, pero bueno, así también la gente compra el libro, ¿no? Que de lo que se trata. Le han votado a usted menos gente que gente le ha comprado el libro. Va por la segunda edición, ya son muchos más que... Bueno, pues a lo mejor vende unos cuantos más después de esta entrevista. Muchas gracias, señora Olona. Gracias, Isabel. Gracias, Santiago. Permitidme, 1:25, hora menos en Canarias. Seguimos en directo, que vuelva a las calles de Madrid. Llevamos toda la noche muy pendientes, muy atentos a lo que allí está ocurriendo. Concentraciones en Ferraz, novena noche, disturbios y... Verónica Sanz, compañera, ¿se ha recuperado la normalidad? Completamente, Yélamo. Es más, hemos venido hasta enfrente de la sede del partido